sobre un cuerpo, especialmente vamos a ver tres. Una, lo que es el peso. Dos, la fuerza normal. Y tres, la fuerza de rozamiento. Todos tres son fuerzas. El peso es una fuerza. Recuerden que el peso, eso ya habíamos mirado, que el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Ustedes deben recordar también, en anterior guía, decíamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso sigue todavía esas fórmulas. El peso, como es una fuerza, también debe tener la misma fórmula, es decir, masa por aceleración. Lo que pasa que como cae hacia el centro de la Tierra, esa masa, entonces acá se utiliza, en vez de aceleración, se utiliza la gravedad. Por lo tanto, fórmula para calcular el peso, masa por gravedad, que eso creo que ya lo tienen ustedes en su cuaderno, ya explicamos. Hay una diferencia entre lo que es la masa y lo que es el peso. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, una bola de hierro o una bola de icopor. Cada una tiene una masa. Pero la fuerza o el peso tiene unas diferencias. Por ejemplo, la masa no cambia el valor. Por eso, o sea, ahí en la guía dice que es una cantidad o es una magnitud escalar, porque no cambia. Usted aquí una esfera de hierro la tiene en la Tierra y la puede llevar a la Luna y sigue siendo la misma esfera. La materia es la misma, no se va a descomponer ni nada. Pero el peso sí es distinto en la Tierra que en la Luna, porque el peso depende de la gravedad, ¿sí? Y ustedes saben que la gravedad en la Tierra y en la Luna es diferente. Entonces, el peso sí cambia, la masa no cambia, ¿sí? La masa no tiene dirección ni sentido. Da lo mismo una esfera que usted la coloque en el piso, la coloque sobre una mesa o usted la tenga en la mano, sigue siendo la misma masa. En cambio, el peso sí tiene una dirección y un sentido. El peso siempre está dirigido hacia abajo, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, entre las diferencias que hay entre peso y masa. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos un cuerpo sobre una superficie. Creo que ya en la guía lo hice con una lámpara. Allá estaba sobre una mesa. Aquí voy a colocar por facilidad del dibujo una caja sobre una mesa. Miren. Entonces, esa caja ejerce una fuerza, miren, o tiene un peso, mejor, si tiene un peso, que es la fuerza con la que la Tierra lo está atrayendo. ¿Por qué no cae esa caja? Porque aquí hay una mesa que la está sosteniendo. Pero el peso va hacia abajo. Miren. Obviamente, para conocer el peso de esa caja, debo saber cuál es la masa. Miren. Si usted sabe la masa, entonces simplemente multiplica por la gravedad. Usted ya sabe cuánto vale la gravedad. La gravedad no cambia, es un valor promedio en la Tierra de 9.8. La gravedad cambia si ya va a otro planeta. Por ejemplo, si va a la Luna, va a Júpiter o en Neptuno o en Urano. En otro planeta ya la gravedad sí es diferente. Entonces, primera conclusión, ¿cómo calcular el peso? Masa por gravedad. ¿Sí? Sencillo, ahí creo que no hay ningún problema. Segunda fuerza. Segunda fuerza. Miren, la segunda fuerza es la fuerza normal. ¿Sí? La fuerza normal, entonces miren, pongan mucho cuidado. Es la fuerza que hace la superficie donde está soportado o donde está ubicado el cuerpo. Por ejemplo, si nos colocamos como ejemplo nosotros, ustedes pueden estar sentados allá en su silla, ustedes están haciendo, ustedes tienen un peso que está hacia abajo, que por ejemplo que si el piso no es muy fuerte, se responda, usted va para abajo.
Entonces, mire que el peso va hacia abajo. Ese es peso. ¿Qué es la normal? Resulta que el piso donde ustedes están sentados o donde está soportada las patas de la silla, ¿sí? El piso está haciendo una fuerza hacia arriba para que usted no se hunda. Entonces, a esa fuerza que hace el piso o una mesa, ¿sí? A esa fuerza se le llama fuerza normal. Pero miren que esa fuerza es contraria al peso. Pero el piso está haciendo una fuerza hacia arriba para podernos soportar a nosotros. Y el peso es hacia abajo. Entonces, miren, aquí la normal, miren, el peso es hacia abajo, pero la normal va de la base hacia arriba, miren. Entonces, la normal no es más sino, en este caso, cuando es horizontal, cuando es inclinada, ya vamos a ver a qué es igual la normal. Pero cuando es horizontal, la normal tiene el mismo valor del peso, el mismo. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden, en este caso, encontrar cuánto vale la normal, ¿qué es lo que debo hacer? Hallar cuánto vale el peso. Y ya encontré la normal. O sea, la normal no tiene mayor problema. ¿Cuál es la diferencia entre el peso y la normal? La diferencia es en el sentido, que el peso va hacia arriba y la normal va hacia arriba. Pero en valor numérico es lo mismo, tiene el mismo valor. O sea, numéricamente no cambia, ¿sí? Numéricamente no les va a cambiar. ¿Sí? Entonces, creo que hasta ahí no haya dificultad, ¿cierto? Lo que es peso y lo que es normal. Entonces, si a mí me piden hallar cuánto vale la normal, ¿qué tengo que hacer? Pues aplicar la misma fórmula del peso. Entonces, usted para hallar la normal hace lo mismo, masa por gravedad. Bueno, y me voy a detener otro poquito, es aquí, miren, es en lo que es la fuerza de rozamiento. Ustedes la pueden encontrar en algunos libros o donde ustedes vayan, o si ya van a la universidad en poquito tiempo, en pocos años, van a encontrar que la fuerza de rozamiento es lo mismo que decir fuerza de fricción. ¿Qué quiere decir rozamiento? Rozamiento quiere decir que haya contacto entre dos cuerpos. Por ejemplo, usted va a transportar una caja llena de libros, por ejemplo, y está muy pesada para alzarla en peso usted. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted la arrastra, es decir, la empuja sobre el piso. Pero ahí hay muchas diferencias. Por ejemplo, si usted tiene un piso en su casa bien brillado, ¿sí? Bien liso, usted la va a empujar esa caja con alguna facilidad. Pero si usted en la casa tiene un piso de cemento que no es muy liso, usted va a empujar la caja, pero va a tener más dificultad para mover esa caja. Entonces, a ese contacto que hay entre la caja y el piso, a eso se le llama el rozamiento. Entonces, miren que cuando sucede esto, miren, que usted tiene una caja, ¿sí? Tiene una caja y la va a empujar o a jalar, usted le está aplicando una fuerza, miren. Pero esa caja, ojo, también tiene un peso, ¿no? Tiene un peso. Y tiene también una normal, miren. Entonces, ¿de qué va a depender que usted mueva la caja fácil o se le dificulte mover esa caja? Va a depender entonces de la superficie que está en contacto. Entonces, como no todos tienen el mismo rozamiento, fíjese, si es la misma caja, usted la arrastra sobre cemento rústico, va a ser diferente la fuerza que tiene que aplicar si la caja, la misma caja con los mismos libros, usted la mueve sobre un piso bien brillado o bien liso. A ese rozamiento, eso tiene un valor, tiene un número, a eso se le llama
esta expresión que ustedes tienen ahí, que de pronto es nueva para ustedes, ese término, que se llama coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Que se llama coeficiente de rozamiento. Y tiene ese símbolo, es como una U estirada, mira, así, mira. Sí, mira, es una U, pero tiene como una patica ahí más alargada. Es una letra griega. Y eso significa entonces coeficiente de rozamiento. Y aquí es igual la fórmula, miren. Aquí tenemos la fórmula para calcular. Esta F y esa R significa fuerza de rozamiento. ¿Sí? Fuerza de rozamiento. Y aquí es igual, o cómo hallamos el valor de la fuerza de rozamiento, miren. Se multiplica el coeficiente de rozamiento, que ese depende, ojo, ese depende de cuáles son las superficies de contacto. Y el valor de la normal. Ya sabemos cómo encontrar la normal. Ojo, para la normal es lo mismo que encontrar el valor del peso. ¿Sí? Bueno. Entonces, miren, aquí hay algo bien importante que debe tener en cuenta. Miren, usted aplica la fuerza para allá. Para la derecha, supongamos que está aplicando esa fuerza para mover la caja. La fuerza de rozamiento siempre actúa en fuerza contraria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento lo que hace es, se opone a que usted mueva la caja. Posible que sea tanto el rozamiento y que usted no tenga fuerza o que la caja tiene mucho peso, que usted empuja y no la logra mover. Es porque el rozamiento es mayor, la fuerza de rozamiento es mayor a la fuerza que usted aplica. Entonces, para que el cuerpo se mueva, ¿qué tiene que suceder? Que la fuerza que usted aplique sea mayor que la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Eso es lo que debe suceder. Entonces, miren, aquí usted aplica una fuerza y la fuerza de rozamiento actúa para otro lado. Si usted está actuando la fuerza para la izquierda, miren, si usted tira hacia la izquierda la fuerza, entonces la fuerza de rozamiento actúa para otro lado, miren. Siempre la fuerza de rozamiento es contraria a la fuerza que usted está aplicando. ¿Sí? Entonces, mire, la fórmula para la fuerza de rozamiento, mire, coeficiente de rozamiento por la normal. Aquí, miren, aquí hay otra fórmula. Esto significa la suma de las fuerzas. Aquí la suma, ¿qué va a ser? Va a ser una resta. ¿Por qué? Porque son de signos contrarios, miren. Esto significa la fuerza resultante con la que se mueve el cuerpo. ¿Cómo haya la fuerza resultante? Miren, a la fuerza que usted aplica, le resta la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Le resta la fuerza de rozamiento. Vamos que hasta ahí esté claro. Si hay alguna duda o algo, por favor me dicen. ¿Sí? Si hay alguna cosa, por favor me dicen. Sí, parece que sí está claro, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a hacer unos ejemplos. Sí, muy bien, gracias. Pues ahora vamos a hacer unos ejemplos. Donde apliquemos estas fórmulas. Bueno, lo voy a borrar para escribir más grande para que puedan mirar mejor. Lo que sí les voy a dejar aquí en el tablero es las fórmulas. Peso es igual a la masa por la gravedad. La normal, ya saben que es lo mismo que encontrar el valor del peso.
la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, ¿sí? Y la fuerza resultante con la que se mueve el cuerpo es la fuerza que se aplica al cuerpo para moverlo menos la fuerza de rozamiento. Es bueno que ustedes tengan eso ahí a mano, ¿sí? Las fórmulas cuando van a desarrollar la guía. Entonces voy a leer el... Profe, Cuéntame. hay una que dice fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Ah, muy bien. Ahorita le explico esa fórmula también. Ah, bueno, gracias. Sí. También hay una fórmula que me dice como esto, miren, esto es la fuerza. Este símbolo se llama sumatoria de fuerzas. Como ese símbolo me dice que es la fuerza con la que se mueve realmente el cuerpo. Por ejemplo, miren, voy a hacer un ejemplo así sin enunciado. Supongamos que tenemos aquí una caja y yo le aplico una fuerza. Recuerde que la fuerza se mide en newtons y la masa se mide en kilogramos o en gramos. Y le aplico una fuerza de 80 newtons. Aquí, como esto tiene un contacto con la superficie, entonces tiene una fuerza de rozamiento. Supongamos que esa fuerza de rozamiento es 30 newtons. Entonces, miren, ¿qué es lo que hace esta fuerza? Esta fuerza tiene que sacar 30 newtons para poder superar ese rozamiento para que se pueda mover. Entonces, de aquí saca 30. Entonces, realmente el cuerpo con lo que se mueve es con 50 newtons, porque los otros 30 los hace para poder superar el rozamiento. Entonces, miren, por eso es que decimos que la fuerza con la que realmente se mueve el cuerpo es la fuerza que usted le aplica menos la fuerza de rozamiento. En este caso me daría 50 newtons, ¿cierto? Entonces, con esa fuerza es la que se mueve. Como el cuerpo se está moviendo y se está aplicando una fuerza, recuerden que eso lo miramos en las guías anteriores en la dinámica, ahí hay una aceleración. Y también depende esa fuerza de la masa con la que tiene ese cuerpo. Entonces, la fuerza con la que se mueve aquí, ustedes saben por la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si a mí me piden la aceleración, debo utilizar esta fórmula. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, discúlpeme, es que yo tenía la duda de que, por ejemplo, tú decías que la fuerza debe ser mayor a la fuerza resultante, ¿no? Eh, Y si, la fuerza, sí, no. Entonces, mejor dicho, si la diferencia fuera de solamente como 0,6, ¿no importa? O no sea, de importa, todas formas de no movimiento, importa. Quiere decir que se está moviendo despacito. pero sí se está moviendo de todas formas, ¿no? ¿Cuándo no se mueve? ¿Cuándo no se mueve? Cuando fueran iguales. O sea, ay, perdón. O sea que además que existe diferencias entre decimales, de todas formas está en movimiento. Claro, claro. Ah, bueno, Dice a 0,1, quiere decir que se mueve bien lento. ¿Sí? Quiere decir que hay demasiado rozamiento. bueno, profe, gracias. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar ahora en los ejemplos. Entonces, mire, el ejemplo dice lo siguiente, el primero. Dice, si sobre un coche de 1 tonelada de masa, entonces miren, aquí me dice que hay un coche, o va a ser así, miren, lo importante es que se logre interpretar el ejercicio, y dice que la masa es de 1 tonelada.
Por favor, miren, así se va haciendo de una vez, leyendo y se va haciendo el dibujo y se va colocando los datos. ¿Sí? Dice, su motor aplica una fuerza de 5.500 newtons. Usted dirá, bueno, ¿para dónde la coloco? ¿Para la derecha o para la izquierda? Pues depende para dónde vaya a moverse el auto, pues. ¿Sí? Si usted el auto quiere que se mueva para la derecha, pues le aplica la fuerza hacia la derecha. 5.500 newtons. ¿Sí? Además dice, si la fuerza de rozamiento, ahí creo que había un datico erróneo en el, en el enunciado, ¿sí? Dice, si la fuerza de rozamiento entre las ruedas y la carretera equivale, ahí dice 5.500, ahí es 1.000, ¿sí? Ahí es 1.000 newtons. ¿Sí? Por favor, corrigen la guía ahí, pues es 1.000 newtons. Porque si fuera 5.500 me daría cero, ¿cierto? Y no habría movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento, 1.000 newtons. ¿Qué me pregunta? Me dice, ¿qué velocidad alcanzará después de 5 segundos si parte del reposo? Ojo a esos datos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué velocidad? ¿Sí? Después de 5 segundos si parte del reposo. ¿Qué dato me está dando si dice que parte del reposo? ¿Quién se acuerda? La velocidad de origen. Velocidad final y velocidad inicial. ¿De cuánto es la velocidad inicial? Cero. Cero. Excelente, excelente. Si dice que parte del reposo, la velocidad inicial es cero. ¿Cuándo la velocidad final es cero? Cuando dice que se detiene. ¿Sí? Cuando dice que se detiene, es la velocidad final cero. Pero cuando dice que parte del reposo, es la velocidad inicial la que vale cero. Entonces, aquí ya tengo otro dato, mi velocidad inicial, cero. ¿Sí? Aquí obviamente deben recordar las fórmulas del movimiento uniformemente variado. ¿Sí? Deben recordar eso. Pero miren, resulta que la fórmula para calcular la velocidad, porque aquí me piden calcular, esta sería velocidad final, ¿sí? Para calcular la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ojo, estas fórmulas de movimiento uniformemente variado. Pero miren, aquí, para llegar a esta velocidad final, ¿conozco la velocidad inicial? Sí, ¿cierto? Aquí ya me dijeron ustedes que vale cero porque parte del reposo. Cero, miren. ¿Conozco el tiempo? Sí, miren. ¿Qué me falta conocer? La aceleración, miren. No conozco la aceleración. Entonces, miren, pero tengo aquí la fórmula, miren. Aquí tengo la solución para hallar esa aceleración. Sí, miren. La masa. Y ya saben cómo se halla esto, miren. Recuerde que aquí tienen, miren cómo se halla esa fuerza resultante, miren. A la fuerza que aplico, le resto la fuerza resultante, miren. Entonces, esa fuerza resultante es igual a la fuerza que aplico, que me dice que es 5.500 newtons, menos los 1.000 newtons que vale la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Menos 1.000 newtons. Entonces aquí está que esa fuerza resultante será 4.000, perdón, sí, 4.500 newtons. ¿Sí? Como ya tengo este valor, mírenlo aquí. Ahora con este valor que ya encontré, hallo cuánto vale la aceleración. ¿Sí? Entonces será reemplazo. En lugar de este símbolo, hallo lo que encontré. 4.500 newtons igual. Ojo aquí. Masa. La masa me dice que es igual a 1 tonelada. Pero resulta que aquí en las unidades no se manejan toneladas. En la masa se maneja kilogramos o gramos. ¿Quién me dice a qué equivale 1 tonelada?
500 kilogramos. Sí, 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. 1000. 1000 kilogramos. Bueno, entonces, muy bien por lo que dan la respuesta. Creo que era Tatiana, ¿cierto? Muy bien, María José. Muy bien, Andrea. Entonces, mire, una tonelada es 1000 kilogramos. Excelente. Entonces, miren, aquí en lugar de masa, voy a colocar entonces 1000 kilogramos. Por la aceleración, que no sé cuánto vale, miren. ¿De ahí qué tengo que hacer? Pues obviamente despejar la aceleración, miren. Entonces, ese 1000 kilogramos lo voy a pasar a otro lado. Está multiplicando, pasa a dividir. Y me quedará entonces que aceleración es igual a 4500 dividido entre 1000. Y eso debe determinar que es 4.5. Y ya saben que la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Ya encontré la aceleración, miren. Como ya encontré la aceleración, entonces ahora sí ya la aplico aquí, miren. Velocidad final igual a velocidad inicial, que vale 0. Miren, 0. Más la aceleración, 4.5 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo, que ya lo conozco, me está dando 5 segundos. Este 0 desaparece porque el 0 ni aumenta ni quita. Y ahora multiplican 4.5 por 5. ¿Sí? Hacen ese producto, por favor. Da 22.5. 22.5, excelente. Metros sobre segundo. Y ya está encontrado la primera solución. La segunda pregunta dice calcular el coeficiente de rozamiento. O sea, la pregunta B es en contra de esto, miren. ¿Sí? Coeficiente de rozamiento. Entonces miren las fórmulas. ¿Dónde está el coeficiente de rozamiento? Mírenlo aquí. Aquí está el coeficiente de rozamiento. En esa fórmula. Entonces, miren, ¿qué necesito para conocer el coeficiente? Necesito saber la fuerza de rozamiento. ¿Cierto? Esa fuerza de rozamiento sí está por el problema. Ya saben que vale 1000. Y como hallo la normal, ya dijimos que para hallar la normal, suficiente que usted encuentre cuánto vale el peso. Entonces, por favor, hagan ustedes, hallen cuánto valdría el peso. Hallen cuánto vale el peso. ¿Cuánto valdría el peso? Háganlo. Usted lo puede hacer mentalmente. Vamos a ver quién nos da la respuesta a cuánto vale el peso. 9800 kilogramos. Bien, Tatiana. 9800. Newtons. Newton, porque es fuerza. Muy bien, Tatiana. Muy bien, Andrea. Entonces, miren. Y la fuerza de rozamiento sí la conozco. Vale 1000, ¿cierto? Ese está dando el problema. Entonces, de aquí. 1000 newtons igual a el coeficiente que no sé cuánto vale por la normal, pero la normal decimos que es el mismo valor del peso, miren, y ya me están diciendo ustedes que vale 9800. De aquí tengo que despejar el valor del coeficiente. Entonces, ese 9800 newtons que están multiplicando, pasen al otro lado a dividir y hagan esa división. Profe, da 0,10. Sí, 0,10 o 0,102 puede ser también. Ajá, Es sí. válido.
o Profe, 103, depende. ¿vendrían Ah, siendo a ver. newtons o cómo? Entonces, miren, muy bueno, excelente la pregunta ahí. Miren que aquí les va a dar 1000 newtons y acá 9800 newtons. Esos newtons, miren, se cancelan. Conclusión. Muy bien, excelente la pregunta ahí y el apunte. Miren, el coeficiente no tiene unidades de medida, solamente es el número. Entonces, el coeficiente de rozamiento es 0,102 o 0,103 o 0,101. ¿Sí? El coeficiente no tiene unidades de medida. Bueno, miremos el ejemplo 2. Yo creo que con el ejemplo 2 ahí miramos si son suficientes o hacemos otro ejemplo. No se olviden de redactar la respuesta, ¿no? Ahí ya saben que la respuesta la deben dar con base en la pregunta. El siguiente ejemplo dice, un cuerpo de 4 kilogramos de masa está apoyado sobre una superficie horizontal. Miren, aquí está. Y aquí estaría el cuerpo apoyado sobre esa superficie horizontal y me dice que tiene una masa de 4 kilogramos. ¿Sí? Dice que se aplica o que aplicamos una fuerza paralela al plano. ¿Qué significa paralela? En la misma dirección del plano. Esto, miren. Esto es una fuerza paralela, miren. Y que es de 56 newton. Esa es la fuerza, miren. Cuando dicen aplicamos es F. Esa es la fuerza que le estamos dando a esa caja o a ese cuerpo para que se mueva. ¿Sí? Dice, entre el cuerpo y la superficie hay un rozamiento. O sea, entre los dos hay un rozamiento. Profe, ¿Sí? es que la pantalla se ve blanca. Sí, A ver, profe. vamos a ver qué pasó. ¿Será el marcador o será la... Voy a cambiar de marcador a ver si de pronto pinta más. Bueno, entonces miren, repito. El cuerpo, la masa es 4 kilogramos. Y dice que le aplicamos una fuerza de 5 newtons. Entonces, miren, me dice además que el cuerpo con la superficie tiene un rozamiento y que el coeficiente de rozamiento es 0,32. Bien, por favor, no vayan a confundir fuerza de rozamiento con coeficiente de rozamiento. El coeficiente es el valor del contacto entre las dos superficies. La fuerza ya es la oposición del cuerpo para moverse. ¿Sí? Me disculpa un momentico, para que el internet está como lento. Así, a ver si ahí ya está mejorando. Entonces, miren, aquí tenemos entonces ese coeficiente. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Miren? Hace el dibujo de las fuerzas que actúan, ya lo estamos haciendo, miren.
Vamos a ver si ahí ya mejora el internet también. Vale. Entonces, miren, la primera pregunta dice, hacia el dibujo de las fuerzas que actúan. Ah, aquí está ya la fuerza que actúa, miren, 56 newtons. La fuerza de rozamiento también actúa sobre ese cuerpo, el peso y la normal. Entonces, cuando me dicen que haga un dibujo de las fuerzas que actúan, usted hace las cuatro. Es decir, la fuerza que aplica, la fuerza de rozamiento, la normal y el peso. Segunda pregunta es, calcular cada una de ellas. Entonces, la fuerza ya está, miren. ¿Qué me falta? Calcular el peso. ¿Sí? Porque me calcule cada una de ellas, es decir, las fuerzas que me faltan. La fuerza F ya está. ¿Qué me falta calcular? El peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cuánto valdrá el peso? Hagan cuánto vale el peso. A ver. 39.2 newtons. Muy bien, excelente, ¿cierto? ¿Por qué tiene ese valor? Porque sabemos que la masa es 4 kilogramos y ustedes la van a multiplicar por la gravedad, ¿cierto? Entonces, el peso es entonces 39, me dijo, Sí, 39.2. newton. ¿Cuánto valdrá la normal? Lo mismo. Lo mismo, excelente, porque ya dijimos que la normal y el peso tienen el mismo valor numérico. Lo que cambia es el sentido, que el uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Pero en valor numérico es el mismo. ¿Sí? Me falta la fuerza de rozamiento. ¿Cómo hallo la fuerza de rozamiento? ¿Sí? Entonces, la fuerza de rozamiento entonces la hallo aplicando la fórmula, miren. El coeficiente por la normal. ¿El coeficiente lo conozco? Sí, mírenlo. 0,32, miren. 0,32. Por la normal, miren. Pero ya la hallé la normal, miren. 39,2 newtons. Hagan ese producto, por favor, y me dicen cuánto les da el valor de la fuerza de rozamiento. 12,54. Muy bien. 12,54 newtons, ¿cierto? Entonces ya está contestada la pregunta B. Calcular la fuerza de cada uno. Es decir, el peso, la normal, la fuerza de rozamiento. La pregunta C dice, calcular la fuerza resultante. ¿Cómo hay la fuerza resultante? Miren aquí. Este símbolo dijimos que era la fuerza resultante. Entonces me pide calcular es esto, miren. La suma de la fuerza de rozamiento con la fuerza que aplica. Entonces, primero va la fuerza que aplica. Me dice que es 56 newtons. Miren. Menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es 12,54 newtons. Y ahí entonces, por favor, hagan esa resta y obtenemos el valor de la fuerza resultante. Y entonces me dice ya algunos valores, me dice Andrea, María José también, me dan la misma respuesta, excelente, ¿cierto? Entonces hacen la resta y les da entonces 43,46 newtons, ¿cierto? Que lo puede ser usted 43,5 newtons. Sí, entonces muy bien, ahí por las respuestas que dan, ahí dice, muy bien Andrea, Valentina, María José, muy bien Karen, muy bien Isabela, todos esos valores son de la fuerza resultante. La pregunta de qué dice, ¿está en equilibrio?
razona la respuesta. Pongan mucho cuidado cómo respondemos. Esta no necesita hacer cálculos. ¿Qué quiere decir estar en equilibrio? Para estar en equilibrio puede ser dos cosas. Una, que esté en reposo o que esté en movimiento. Pero si está en movimiento, para estar en equilibrio quiere decir que siempre lleve la misma velocidad. La pregunta es, ¿ese cuerpo está en reposo o se está moviendo? ¿Qué me dicen ustedes, Ana? ¿Está en reposo? O sea, ¿está quieto o se está moviendo? Se está moviendo. Está moviendo porque se le está aplicando una fuerza. La pregunta es, ¿ese cuerpo se está moviendo con la misma velocidad o está cambiando la velocidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se mueve siempre a una misma velocidad o cambia la velocidad? ¿Qué dicen? Entonces, les voy a dar la respuesta. Ese cuerpo se está moviendo con diferente velocidad. ¿Por qué? Porque hay una aceleración. Si hay fuerza, hay aceleración. Y si hay aceleración, ustedes saben que la aceleración es el cambio de la velocidad. ¿Sí? Entonces, ahí estarán dadas las respuestas a ese problema. ¿Sí? Bueno, entonces, yo creo que ustedes con eso ya pueden resolver los otros ejemplos, o el otro ejemplo, y pueden también desarrollar ya la guía. Si hay una pregunta adicional, entonces por favor me dicen. Profe, tengo una pregunta. Es que en un punto de la guía, perdón, en un punto del taller, ¿Sí? dice que tiramos